Muy buenas noches a todos. Anoche, profe. Por favor, encendemos las cámaras. De lo que comentamos la clase pasada, que era el tema de conceptos básicos, ¿hay alguna duda, alguna inquietud? ¿Dudas? Pero bueno, Va. Bueno, habíamos quedado en la clase pasada comentando y hablando un poco acerca del tema de producción, entendiendo la producción como el proceso de creación de valor en el que se hacen transformación de recursos naturales, como insumos y materias primas, energía humana, como es el uso de conocimiento o de mano de obra, y utilizando instrumentos de trabajo como son maquinarias y equipos para resolver necesidades que pueda tener un posible cliente, y en la medida en que esas necesidades o que haya una mayor innovación o que esas necesidades sean atendidas, pues el cliente está dispuesto a pagar un mayor valor, ¿cierto? Y en ese proceso pues se gana, se acumula dinero, se acumula valor. Pero para iniciar este proceso de producción, pues es necesario invertir unos recursos. Esos recursos, normalmente en los proyectos de inversión, en los negocios, provienen de recursos propios o patrimonio, o también conocido como equity, o de producto de crédito o deuda, ¿cierto? En ese sentido, hablábamos también un poco de lo que era el costo de oportunidad y que para ganar dinero, ¿cierto? O sea, el objetivo principal de un proyecto de inversión desde el punto de vista económico es ganar dinero, pero para entender qué es ganar dinero, pues tenemos que tener una rentabilidad marginal. Marginal frente al dinero que se encuentra, la estructura de capital que se encuentra invertida en el negocio, es decir, frente a la deuda y frente al patrimonio, y cuánto cuesta ese dinero que está invertido en el negocio. Para definir cuánto vale el dinero que está invertido en el negocio, es que comenzamos a hablar del costo promedio ponderado de capital. El capital se obtiene de dos formas. Uno, por financiamiento de patrimonio o recursos propios, o por deuda, o por un préstamo, ¿cierto? Deuda o préstamo, que es lo mismo. De la combinación de este financiamiento resulta el costo promedio de capital. Un ejemplo, pues, es el que ustedes están viendo de cómo calcularlo, es el que ustedes están viendo en la diapositiva. Si, por ejemplo, tuviera un proyecto que se financia el 40% del dinero mediante un préstamo bancario a un 18% anual y el 60% de los fondos de una cuenta de ahorros que obtiene un crecimiento del 5% anual, el costo promedio ponderado de capital pues sería el 0.4, es decir, el 40% por el 18%, realmente sería por el 0.18, más 0.6 por el 0.05, lo que me daría un costo promedio ponderado de capital del 10,2%. Hagamos un ejercicio y profundizamos en el concepto o en esto que estamos hablando acá. Para eso, me perdió la tableta. Me voy a pasar a la tableta para que lo podamos hacer pues en la pizarra. Regálame un minuto, la voy a buscar.
Regáleme un minuto, la conecto aquí a la red para poderla mostrar. ¿Ya todos están viendo la pantalla? Eh, sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, supongan o supongamos lo siguiente, de acuerdo a lo que acabamos de comentar. Ay, Dios. Regálenme un segundo porque ahora se me descargó esto. Bueno. Está jugando Morphy con esto. Me va a tocar acá. Me disculpan la letra como va a salir en este momento, pero mientras ponemos a cargar un poco el lápiz, me va a tocar hacerlo acá. Bueno, mientras carga ahí un poquito. Supongamos que tenemos un proyecto de inversión en el cual vamos a invertir 100 millones de pesos. Esos 100 millones de pesos se requieren para transformar, ya lo dijimos, insumos, materias primas, utilizando conocimientos, utilizando mano de obra y utilizando maquinarias y equipos en algún producto específico que atienda una necesidad específica, cualquiera, la que ustedes quieran imaginarse, supongan su proyecto de inversión. Esos 100 millones de pesos que se requieren invertir para hacer realidad el proceso de producción de ese negocio provienen de deuda. Vamos a suponer que de deuda hay 25 millones de pesos. Y que esa deuda cuesta, pongámosle 18% efectivo anual. ¿Cómo sabemos cuánto cuesta la deuda? Pues vamos a buscarla, ¿cierto? Vamos a preguntarle a un banco a ver quién me presta esos 25 millones de pesos y a cuánto me prestan, ¿cierto? Dependiendo para lo que sea, pues voy a conseguir alternativas más económicas o más costosas de deuda. Por otra parte, existen 4 socios. 4 socios. El socio 1 coloca 20 millones de pesos. ¿Cuánto vale el dinero del socio 1? ¿Qué opinan? ¿De qué depende?
¿Cuánto vale? Ustedes son socios de su proyecto de inversión. ¿Cuánto vale su dinero? Supongan que este es su proyecto de inversión el que van a atender para la clase de ingeniería económica, que a usted les corresponde colocar 20 millones de pesos. ¿Cuánto vale su dinero? Andrés, John Javier, ¿qué opinan? Jairo, ¿qué opinan? No sé, profe, por ahí 15% tal vez. Bueno, Sebastián, y ahora que te atreviste a dar un número, ¿de dónde sacas ese número? ¿Por qué estimas un 15%? Pues más o menos me guié por el del banco. Aunque también podríamos mirar cuánto, o sea, de esos 20 millones, cuánto es la participación total. Julián Mauricio, ¿qué querías comentar? Profe, pues creo que, o sea, no sé si está bien, pero el mínimo valor que debería tener el dinero de cada quien sería el 5% anual que se puede conseguir en un CDT o en un negocio de bajo riesgo, ¿no? Eso debería ser el mínimo y ya pues más allá serían las ganancias esperadas. Bueno, Julián se va acercando a lo que podría ser una respuesta válida, en el sentido de que cuánto cuesta mi dinero depende de mi costo de oportunidad y es qué estoy dejando de ganar para poder invertirlo en este negocio. Si yo no tengo ningún otro negocio, ¿cierto? Si lo único que yo podría hacer con esos 20 millones de pesos es ahorrarlo, el costo de oportunidad, en ese caso, sería lo que dice Julián, lo que podría rentar mi dinero en un instrumento de ahorro como un CDT, un 5%, por ejemplo. Muy bien, Julián. ¿Sí? Entonces, supongamos que el socio número 1, ¿todavía siguen viendo la pantalla? Supongamos que el socio número 1, su dinero vale 5% efectivo anual y corresponde a un CDT. El socio 2 está dispuesto a colocar 30 millones de pesos, pero resulta que él ya tiene una pizzería. ¿Cuánto vale su dinero? El proyecto en el que se va a invertir es algo relacionado con la ingeniería civil, pero él ya habitualmente tiene un negocio que es una pizzería. ¿Cuánto vale su dinero? ¿Cuál es el costo de oportunidad de ese socio 2? Profe, pues debería valer, o sea, más de lo que él haría si le invirtiera en el negocio que ya tiene, ¿no? Debería valer, ¿cuánto, Sebastián? Perdón, ¿me repites? O sea, más de lo que ganaría invirtiéndolo en el negocio que ya tiene. Correcto. Al menos igual de lo que ya se suele, de lo que él suele percibir por el negocio de la pizzería. O sea, no tiene sentido que el socio 2 meta dinero en un nuevo negocio que le vaya a dar una rentabilidad menor a la que ya está acostumbrado a recibir por el negocio que tiene actualmente. Entonces, su rentabilidad, lo que vale el dinero que va a invertir en este negocio, depende de lo que él ya percibe por los demás negocios. Supongamos un 20% efectivo anual. Un socio 3 va a invertir 10 millones de pesos, también tiene su dinero en un CDT que le renta el 4% efectivo anual. Digamos, tiene un CDT que le da menos rentabilidad que el del socio 1. Y un último socio 4, ¿cuánto tenemos acá? 60, 85, que invierte 15 millones de pesos
a un 3.5%. Efectivo anual, también él tiene otro instrumento de inversión, digamos unos bonos, que rentan eso. ¿Cómo calculamos entonces el costo promedio ponderado de capital? El costo promedio ponderado de capital va a depender y se calcula como ustedes habitualmente calculan su promedio ponderado de la universidad. Lo que se invierte en deuda, 25 millones sobre el total de la inversión requerida a un valor del 18%. Recuerden que todo en ingeniería económica, todas las ecuaciones, todas las tasas de interés en las ecuaciones de ingeniería económica se colocan en decimales, más 20 millones sobre 100 millones por un 0.05 más 30 millones sobre 100 por 0.2 más 10 millones sobre 100 por 0.04 más, no me alcanzó la hoja, bueno. Voy a intentar hacerlo por acá, pequeñito. 15 millones sobre 100 por 0.03. ¿Cuánto les da el costo promedio ponderado de capital? El 12,4%, profe. Efectivo anual. ¿A todos les da igual? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Vale. ¿Hay dudas de cómo se calculó? Profe, una pregunta, ¿y la valoración del 18% de la deuda no será como muy alta? O Depende. pues de pronto, ¿por qué sacó ese 18%? Como tasas, digamos, son tasas del mercado para los préstamos. Un 18% es una tasa que en este momento existe para ciertas deudas, ¿cierto? ¿Que puede ser menor? Seguramente puedo buscar tasas más competitivas que esas, ¿cierto? Tasas de interés, Colombia ranquea. Mire, si hablamos de tasas de libre inversión, pues fíjense que están de ese orden, ¿cierto? Incluso más costosas. Aquí abrí el primer artículo que se me vino a la mente, es un artículo de junio del 2020, de Rankia, y me muestran tasas que pueden estar de ese orden, ¿no? 28,37 efectivo anual, por acá. $16.6,
18.4, si me prestan de 37 a 60 meses, 18.4%, efectiva anual 20,2%, y así, ¿no? Entonces, sí, probablemente hay tasas más competitivas, pero, digamos, estamos dentro de lo esperado. Por otra parte, de acuerdo a lo que hemos comentado de cuál es el objeto de invertir en un proyecto desde el punto de vista económico, que es ganar dinero, tenemos que entender ese ganar dinero como una rentabilidad marginal. Por lo tanto, hay que definir primero cuál es la tasa mínima atractiva de rentabilidad que yo voy a tener que superar para tener una rentabilidad marginal. La tasa mínima atractiva de rentabilidad establecida, utilizada como criterio para aceptar o rechazar una alternativa de inversión, siempre será superior al costo promedio ponderado de capital, que fue lo que ya calculamos, con el que se debe cargar para obtener los fondos de capital necesarios. Por tanto, la rentabilidad del proyecto a la hora de evaluar tiene que ser mayor o igual a esa tasa mínima atractiva de rentabilidad y por ende esa tasa mínima atractiva de rentabilidad debe ser mayor que el costo de capital o el costo promedio ponderado de capital. ¿De acuerdo? La pregunta aquí es, ¿qué es la tasa mínima atractiva de rentabilidad y cómo llego a ella? Una forma, pues, es calculando el costo de oportunidad y colocándole unos puntos ligeramente superiores. Otra es entendiendo que la tasa mínima atractiva de rentabilidad también es un concepto que tiene cada uno de los inversionistas que están fondeando el negocio, que hacen parte de la estructura de capital del negocio, que fue el ejercicio que implícitamente ustedes ya me ayudaron a realizar hace un minuto. Es decir, el socio 1, su tasa mínima atractiva de rentabilidad es del 5%, el socio 2 del 20%, el socio 3 del 4%, el socio 4 del 3,5%. Es lo que se conoce como costo de oportunidad de cada uno de los accionistas. Habíamos dicho en unas clases anteriores que en teoría el costo de oportunidad es la rentabilidad que deja de percibir un inversionista por no tener los recursos para invertir en un proyecto específico. Cuando hablamos, o cuando se comenta que ese inversionista no tiene recursos para invertir, no se está refiriendo únicamente, no me estoy refiriendo exclusivamente a recursos propios, sino que tampoco tiene la posibilidad ya de endeudarse para hacerle frente a esa posible inversión. Entonces, si tratamos de hacer un ejemplo relacionado con el tema, podríamos decir que una empresa específica tiene un análisis de tasa mínima atractiva de rentabilidad del 12%. ¿De dónde nace ese 12%? Del análisis que tenga, digamos, la empresa de cuánto vale sus recursos propios, qué puede hacer con esos recursos propios, digamos, en instrumentos financieros seguros, frente o de las inversiones que tenga en activos que no están propiamente dentro de la operación del negocio, sino que de pronto los está arrendando, etc. Y cuánto puede conseguir producto de deuda para un proyecto. Llegan a una tasa específica. Ese negocio puede calcular su tasa mínima atractiva de rentabilidad en eso, 12%. ¿Cuál es el costo de oportunidad de ese negocio? Pues depende, acá podemos colocar un ejemplo. Si ese negocio específico, si esa empresa tiene la oportunidad de desarrollar dos proyectos, un primer proyecto que le ofrece una rentabilidad del 14.5%, una tasa interna de retorno del 14.5%, y un segundo proyecto que le ofrece una rentabilidad del 13%, fíjense que esos dos proyectos son viables porque la rentabilidad esperada es superior a la tasa mínima atractiva de rentabilidad definida para la empresa. Pero después de fondear el primer proyecto, no tiene recursos,
ni propios, ni de deuda para fondear el segundo proyecto, decimos que ese costo de oportunidad de esa empresa es del 13%. Es el dinero que deja, es la rentabilidad que dejaría de percibir por no tener recursos. En el caso del emprendimiento, si es la primera vez que vamos a hacer un proyecto de inversión o vamos a hacer algún negocio, la tasa mínima atractiva de rentabilidad está intrínsecamente relacionada con el costo de capital. Es decir, ¿cuánto valen mis recursos propios que en este momento no están trabajando en ningún otro negocio? ¿Qué podría hacer con ellos? Seguramente ahorrarlos en un instrumento financiero seguro, entre comillas. ¿Y cuánto vale el dinero que viene producto de deuda y que aspiro a invertir en el negocio? Que fue el cálculo que ya hicimos. Con eso en mente, pues nos faltaría entonces definir la tasa mínima. Ya vamos para allá. Vamos a comentar algunas características de la tasa mínima atractiva de rentabilidad, unas que ya implícitamente hemos hablado. En una empresa, en realidad la tasa mínima atractiva de rentabilidad es el costo de oportunidad, el cual es la tasa de interés del primer proyecto rechazado debido a la no disponibilidad de fondos o de capital. Establecer la tasa mínima atractiva de rentabilidad en un estudio económico no constituye un proceso exacto. Y no constituye un proceso exacto porque para calcularla se tiene que tener en cuenta la deuda y el capital patrimonial, que suele cambiar, o sea, las características de la deuda suelen cambiar con el tiempo y o pueden cambiar en función de cada uno de los proyectos. Por lo tanto, dentro de una misma empresa, puedo tener diferentes tasas mínimas atractivas de rentabilidad. No es un valor fijo establecido para toda la empresa, sino que varía de acuerdo a los diferentes tipos de proyectos y de oportunidades. Acá hay un ejemplo, dice, una corporación puede utilizar, por ejemplo, una tasa mínima atractiva de rentabilidad del 10% para evaluar la compra de activos como equipos y automóviles y una tasa mínima atractiva de rentabilidad del 20% para inversiones de expansión, como puede ser la compra de otras pequeñas compañías. Pero intentemos analizarlo desde un punto de vista, digamos, más ajustado a su futura realidad. Si ustedes, dentro de un futuro cercano, deciden montar, por ejemplo, una constructora, dentro de su constructora, de su empresa que puede hacer construcciones, van a tener diferentes tasas mínimas atractivas de rentabilidad dependiendo de los tipos de proyectos que van a atender. No es la misma tasa mínima atractiva de rentabilidad de un proyecto privado, como puede ser, por ejemplo, la construcción de un edificio, en donde ustedes, como dueños de la empresa o la empresa, va a tener que asumir todos los riesgos del proyecto, ¿cierto? Todos los riesgos técnicos, todos los riesgos comerciales, si no logran vender los apartamentos, etcétera, ustedes se comen el riesgo completo, ¿cierto? En ese caso, su costo del dinero, pues, tiende a ser mayor. Su tasa mínima atractiva de rentabilidad tiende a ser mayor porque los riesgos son mayores. Y podrían tener otros tipos de proyectos, como por ejemplo proyectos públicos, productos de haberse ganado alguna licitación, en donde la tasa mínima atractiva de rentabilidad puede ser un poco menor porque los riesgos pueden ser compartidos, ¿cierto? Muchos de los riesgos de esos proyectos los asume el gobierno, por dar un ejemplo. Volvamos a nuestra tableta. Vamos a ver si nos funciona ya aquí el lapicerito que estaba fallando. A todos les dio 14.4%, ¿cierto? Listo. Entonces, si yo tengo un costo promedio ponderado de capital del 12
14.4%, podría decir que mi tasa mínima atractiva de rentabilidad es igual al costo promedio ponderado de capital más 1 o un 2%. Eso me dejaría en el peor de los casos con una tasa mínima atractiva de rentabilidad del 14.4%. En este caso, ¿qué pasa con el socio 2? El que es dueño de la pizzería. ¿No invertiría? No le sirve el negocio. No le sirve, ¿cierto? Porque si la inversión en la que él decide invertir se está evaluando con una tasa del 14.4%, siendo que él ya percibe por su otro negocio habitualmente una rentabilidad del 20%, pues este negocio sencillamente no le conviene, ¿cierto? En ese orden de ideas, si yo quisiera mantener el socio 2, debería definir una tasa mínima atractiva de rentabilidad para este caso específico mayor al 20%. Digamos, por ejemplo, un 21%. Tengan presente que de acuerdo a lo que hemos mostrado en las presentaciones, la tasa mínima atractiva de rentabilidad es un piso frente al cual yo voy a evaluar mi proyecto desde el punto de vista económico. Si mi proyecto da una rentabilidad o calculamos una rentabilidad superior, es viable, superior o igual, es viable, desde mi punto de vista es viable. Si es inferior, pues no es viable y tendría que descartarlo. Y eso es lo que en últimas teníamos en la diapositiva como rentabilidad del proyecto debe ser mayor o igual a la tasa mínima atractiva de rentabilidad, la cual a su vez es mayor al costo promedio ponderado de capital. ¿Qué dudas hay hasta acá? La clase pasada yo no les terminé la clase con este concepto porque a mi criterio, de todo lo que ustedes van a aprender en la clase de Ingeniería Económica, este es el concepto más importante. Si ustedes logran interiorizar y tener claro que para evaluar un proyecto, primero tengo que revisar cuánto vale el dinero que está invertido en el proyecto y definir una tasa mínima atractiva de rentabilidad, pues lo más probable en un futuro, si ustedes hacen todo lo demás bien, o sea, un análisis consensuado, estimaciones realistas, etcétera, es llegar a proyectos exitosos desde el punto de vista económico. A que no pierdan dinero. Profe, una pregunta. Esto, ¿Verdad? digamos, ahí sería, según lo que indica eso, sería muy riesgoso poner esa tasa con tal de hacer atractivo el proyecto para el inversor. O sea, digamos que uno quisiera que sí o sí él invirtiera, pero sería muy riesgoso definir una tasa de esa manera. No. ¿Qué ocurre en la realidad? Yo podría decir que mi tasa mínima atractiva de rentabilidad pues, es un 60%, un 70%. El problema es que entre más alta es la tasa mínima atractiva de rentabilidad, más difícil va a ser encontrar el proyecto viable que me alcance esa tasa, que me prometa esa rentabilidad. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, claro, si yo quiero que ese socio haga parte del emprendimiento, ya sea porque tiene la idea,
ya sea porque brinda el capital, ya sea porque tiene cierto expertise que hace de mi negocio, que mi negocio tenga ciertas fortalezas desde el punto de vista operativo, qué sé yo, pues tengo que primero evaluarlo y cuando ya lo evalúe y sepa qué rentabilidad ofrece el proyecto, ese inversor sabe si le conviene o no le conviene el negocio. O sea, hasta ahora vamos hablando de la teoría, ¿no? Ya iremos poco a poco viendo el hacer, que lo vamos a ir haciendo, digamos, como se hace todo proyecto en un proceso de elaboración progresiva y en un ciclo de revisión y de retroalimentación y de volver a revisar, etcétera, cómo se va materializando ese análisis. ¿Dudas con este tema? Vamos a irlo profundizando a lo largo de todo el semestre. Al final, o sea, se los digo desde las primeras clases, pero este es el remate de la asignatura. O sea, cómo evalúan proyectos es esto que ustedes están viendo acá. Ya iremos viendo más adelante los diferentes indicadores que me permiten encontrar la rentabilidad y todo lo demás. Bueno. Hablemos de otro tema. Comencemos a hablar de interés. Es importante, ya lo iremos desglosando a medida que vamos desarrollando esta unidad, que hay diferentes formas de expresar el interés, como es el interés simple, el interés compuesto, el interés nominal, el interés efectivo, el interés múltiple, continuo y de tasas equivalentes. Ya iremos viendo cómo hacer equivalencias entre tasas. Es lo que vamos a desarrollar en esta unidad. Para comenzar a hablar de temas de interés hay que tener presente, tener ya claro que el valor del dinero en el tiempo afecta a todos los actores económicos, independientemente si actúan como consumidores, como ahorradores o como inversionistas. A todos nos afecta, ¿cierto? Ese valor del dinero en el tiempo, la rentabilidad, que ese valor en dinero en el tiempo, última, lo podemos entender como una inflación. La rentabilidad y el costo de capital se expresan en términos de interés. Así que es importante profundizar en ese concepto. Ya habíamos dicho y habíamos comenzado a definir el interés en la clase pasada y decíamos que es la manifestación del valor del dinero en el tiempo. También podemos definirlo como el cambio porcentual del valor de una suma de dinero en el tiempo. Pero hay otras definiciones que nos ayudan a complementar. Se puede entender el interés como el pago que se hace por el uso de recursos de capital, es decir, por el uso del dinero, a los proveedores de ese capital, ya sean socios que aportan sus recursos propios o su patrimonio, o ya sean los proveedores de deuda, como son los bancos. De igual forma, el interés puede definirse como el costo de oportunidad, que ya dijimos que el costo de oportunidad es cuánto estoy sacrificando en términos financieros, ¿cierto?, para poder invertir en un negocio específico, en que incurre un agente económico para ceder sus recursos de capital o por no disponer dichos recursos para hacer una inversión específica. Pero existen dos variantes del interés. Cuando me toca pagarlo, porque me han prestado un dinero, y obviamente se pactan unas compensaciones por ese préstamo, o cuando me lo estoy ganando, producto de que lo preste yo, haga un ahorro, o producto de que lo invierta. El interés se paga cuando una persona o una organización pide dinero prestado, obtiene un préstamo y paga una cantidad mayor al dinero que solicitó inicialmente. Y el interés se gana cuando una persona o una organización ahorra, invierte o presta dinero y recibe una cantidad mayor.
Vamos a ver que los cálculos y los valores numéricos en ambos casos, no importa si los pago o si los gano, en esencia son los mismos. Pero las interpretaciones pues son contrarias, ¿cierto? En uno se gana, en otro se paga. El interés se paga por fondos que se piden prestados y se determina mediante la siguiente relación. Entendemos interés como la cantidad que se debe pagar ahora menos la cantidad original que me prestaron. O la cantidad que se debe pagar menos la cantidad original que me prestaron. Esto, aunque parece la ecuación más sencilla, es muy importante y siempre la tienen que tener presente, ¿cierto? Cuando el interés se paga o es pagado con respecto a una unidad de tiempo específica, se expresa como porcentaje de la suma original y el resultado recibe el nombre de tasa de interés. Para calcular esa tasa de interés, pues tenemos que tener presente el interés acumulado por unidad de tiempo sobre la suma original por el 100%. Ojo, es importante tener presente la unidad de tiempo. La unidad de tiempo recibe el nombre de periodo del interés. Por favor, regálenme un minuto. Va. Entonces, ¿dudas con lo que acabamos de comentar? Hagamos un ejercicio. Supongan que ustedes pidieron prestado 1.000.000 de pesos hace un año y hoy tienen que pagar 1.100.000 pesos. ¿Cuánto es el interés? Profe, ¿usted está proyectando algo diferente a la diapositiva o...? No, estamos en la diapositiva. Ok. Ustedes pidieron prestado 1.000.000 de pesos hace un año y hoy deben pagar 1.100.000 pesos. ¿Cuánto es el interés? ¿10%, profe? ¿Quién más responde? El 10% anual. Resulta que lo difícil de la clase de ingeniería económica es que todos tenemos un conocimiento sobre el dinero. Yo no les estoy preguntando por la tasa de interés, les estoy preguntando por el interés. Entonces serían 100.000. 100.000 pesos, ¿cierto? Interés, cantidad que se debe ahora menos la cantidad original. 100.000, ¿cierto?
Ocurre siempre, por más que lo menciono en esta clase, y siempre se presentan errores con la misma pregunta en cualquier espacio que se evalúe. Por lo que ya tenemos preconcebido y por lo sencillo que es el tema en términos de cálculo, ¿sí? ¿Cuál es la tasa de interés? El 10% anual. 10% anual. Correcto. Es importante comentar la unidad de tiempo, el periodo del interés. 10% anual. No es lo mismo 10% anual que 10% mensual o que 10% diario. No es lo mismo. Luego, el periodo de interés es importante. De la misma manera, desde la perspectiva del ahorrador, del prestamista o del inversionista, el interés ganado es la cantidad final menos que voy a obtener, menos la cantidad inicial o principal que se prestó. La tasa de rendimiento es igual al interés acumulado por unidad de tiempo sobre la cantidad original por el 100%. Es decir, matemáticamente se calculan igual el interés ganado y la tasa de rendimiento que el interés y la tasa de interés. Conceptualmente, pues son contrarias, ¿no? Uno se gana, otro se paga. El término tasa de interés pagada es más adecuado para la perspectiva del prestatario y la tasa de retorno ganada es mejor desde la perspectiva del inversionista. Hagamos algunos ejercicios. Un empleado en Ingeco Civil solicita un préstamo de 10.000. Supongamos que son $10.000. Lo solicita el 1 de mayo y debe pagar un total de 10.700 exactamente un año después. Determine el interés y determine la tasa de interés pagada. ¿De cuánto es el interés? De 700 700. dólares. $700, vale. ¿De cuánto es la tasa de interés? Del 7%. 6.54. Ujú. ¿Sí? Anual. 700, que es el interés sobre la cantidad inicial, sobre 10.000 por 100, 7%, profe. 7% anual, ¿cierto? Anual. 7% anual. $700 sobre 10.000 por 100. Mi pantalla tiene aquí dañado una parte. Bueno, 7% anual. No olviden el periodo de tiempo. Siguiente ejercicio. Rincón Ramos S.A. tiene planes de solicitar un préstamo bancario de 20.000 pesos durante un año al 9% de interés para adquirir un equipo nuevo de compactación.
No, pongámoslo en dólares porque si no, no compramos ni las llaves del equipo, ¿cierto? $20,000 durante un año al 9% de interés para adquirir un equipo nuevo de compactación. Calcule el interés, calcule la cantidad total de vida después de un año. ¿De cuánto es el interés? $1,800, profe. $1,800. ¿Cuánto debo después de un año? 21,800. 21,800. Correcto. Tercer ejercicio. Calcule la cantidad depositada hace un año. Si ahora tienen $1,000 a una tasa de interés del 5% anual. Y determinen la cantidad por intereses ganados durante este periodo. 950. No. ¿Cuánto invirtió hace un año? Serían 952,38, profe. Sí, correcto. Recuerden que la clase pasada, lo voy a hacer por acá. Recuerden que en la clase pasada teníamos una ecuación que decía capital presente es igual al capital futuro sobre 1 más la rentabilidad. En este caso, el capital presente es lo que quiero hallar, capital futuro es lo que ya sé que voy a obtener, $1,000 sobre 1 más el 5%. Eso me da los 952,38. Pregunta B. Determine la cantidad por intereses ganados. 47,62. De acuerdo, la diferencia, ¿no? Entre 1,000 entre 1,000 y lo que invertí, ¿cierto? O sea, la diferencia entre lo que tengo ahora menos lo que se invirtió inicialmente. ¿Para todos es claro esto? Sí, profe. Va. Con esa ecuación, que ya la habíamos visto en la clase pasada, introdujimos un concepto que es el concepto de equivalencia. El valor del dinero en el tiempo y la tasa de interés permiten formular el concepto de equivalencia económica, que implica, por ejemplo, que $100 hoy a una tasa del 6% anual equivalgan dentro de un año a $106 y hace un año a $94,34. Sí y solo si la tasa de interés es del 6% anual, ¿cierto? O sea, depende de cuánto dinero tengo y a qué tasa está fluctuando el dinero entre un momento de tiempo y otro. Revisemos otro ejercicio. Son preguntas para resolver, digamos, rápidamente. Rojas Leal S.A.
fabrica ladrillos para una constructora MP a través de distribuidores particulares. En general, los ladrillos se almacenan un año y se agrega un 5% anual al costo para cubrir el cargo del manejo de inventario para el dueño del contrato de distribución y de inflación proyectada. Suponga que usted es dueño de las instalaciones de Rojas Leal S.A., que se encuentran ubicadas en el centro de la ciudad, y realicen los cálculos necesarios con una tasa de interés del 5% anual para demostrar cuáles de las siguientes declaraciones referentes a los costos de los ladrillos son verdaderas y cuáles son falsas. La cantidad de 98 dólares hoy equivale a un costo de 105.6 dentro de un año en ladrillos. Falso, profe. ¿Cuánto equivale? A 102,9. 102.9. De acuerdo. El costo de 200 dólares de un ladrillo hace un año equivale a 205 ahora. Pues también sería falso, ¿no? ¿A cuánto debería equivaler? 210. 210, correcto. El costo de 38 pesos ahora equivale a 39,9 un año después. Sí, señor. Esa es ¿Verdadera? verdadera. Verdadero, sí. Verdadero. Va. El costo de 3.000 dólares ahora es equivalente a 2.887,14 hace un año. Falso, profe. ¿Cuánto equivale? 2.857,15. A 14,28, ¿cierto? Sí, Sí, señor. señor. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo se calculó ese? Sí, profe, ya sí. ¿Qué duda tienes? O sea, se agarra el costo, bueno, de 3.000 y, o sea, es que no sé cómo se hizo el cálculo. Lo estamos haciendo con la ecuación. Perdón. Lo estamos haciendo con la ecuación de equivalencia que ya habíamos definido en la clase pasada, ¿cierto? O sea, el costo presente igual al futuro y eso. Entonces, fíjense que 3.000 es un costo futuro, decimos. Perdón. Costo futuro es igual al costo presente. Aquí arriba, costo futuro es igual a un costo presente por 1 más un interés. Luego ahí puedo despejar cuál debe ser mi costo presente, ¿cierto? Profe, ¿cuántos decimales sería lo ideal que tomáramos? Es una buena pregunta. ¿De qué depende esa respuesta? De la unidad monetaria en la que estás siendo consultado. ¿Sí? Si estamos hablando de dólares, a mí me interesa llegar hasta el centavo, ¿cierto? Porque los dólares manejan centavos. Si estamos hablando de pesos, pues hasta el peso.
Y finalmente, el cargo por manejo de inventario acumulado en un año sobre una inversión en ladrillos con un valor de 2.000 es de 100 pesos. Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos? Sí, profe. Sin embargo, las definiciones que ya hemos visto acá de interés no son suficientes. Necesitamos comenzar a clasificar, analizar y utilizar el concepto de interés como parte de un set de herramientas que necesita un inversionista para tomar ciertas decisiones. Es por esto que hay diferentes tipos de interés y hay diferentes formas de expresar el interés, de acuerdo a las clasificaciones que ustedes están viendo acá en colores. Interés simple, interés compuesto, interés nominal, interés efectivo, interés corriente, interés real, de capitalización discreta o de capitalización continua. Comencemos a hablar de la diferenciación entre interés simple e interés compuesto. Esto comienza a ser relevante cuando existe más de un periodo de interés. Los términos interés simple y compuesto se tornan importantes. Interés simple. Definimos interés simple como aquel interés que se aplica solamente sobre el capital inicial, que no ha sido amortizado y que conocemos habitualmente como principal. En otras palabras, no existe interés sobre interés, lo que significa que los intereses que no se retiran de la transacción no generan más interés. Cuando se liquidan intereses simples, los mismos se comportan como una función lineal del valor del capital vigente. El interés simple se calcula utilizando exclusivamente el principal, es decir, el dinero que solicito prestado inicialmente o el dinero que presté inicialmente, e ignorando cualquier interés generado en los periodos de interés precedentes. El interés simple total durante varios periodos se calcula por la siguiente ecuación. Interés es igual a principal por el número de periodos por tasa de interés. Por favor, recuerden que en todas las ecuaciones de ingeniería económica las tasas de interés se colocan de forma decimal. Hagamos un ejercicio. Moros Martínez SAS otorgó un préstamo a un miembro del personal de ingeniería para que éste adquiera un computador. El préstamo asciende a 5 millones de pesos por 3 años, con un interés simple del 8% anual. ¿Cuánto debe pagar el ingeniero al final de los 3 años? Vale la pena hacer una precisión en este momento, y es que mientras estemos desarrollando la unidad de interés, todos los ejercicios que vamos a hacer son tipo bullet, es decir, todos van a tener pagos hasta el final. Voy a generar interés durante todo el ejercicio y lo voy a pagar solo hasta el final. Estamos acostumbrados, ¿cierto?, a que cuando hablamos de préstamo, hablamos de cuotas, ¿cierto?, de que voy a ir pagando unas cuotas por un valor prestado. Eso lo vamos a ver más adelante, cómo se calculan los intereses y cómo van quedando el principal que todavía no se ha amortizado, cómo se va disminuyendo. Ya lo vamos a ver, ya vamos a llegar allá. Por ahora, todos los ejercicios se van a contemplar como un interés que se va a generar hasta el final, que se va a pagar todo hasta el final. Por favor, tengan presente los datos.
un préstamo de 5 millones de pesos, 3 años e interés simple del 8% anual. 6.200.000, profe. ¿Qué es 6.200.000? La respuesta, ¿cuánto debe pagar el ingeniero? Sí, señor. Vale. Sí, correcto. Ya lo vamos a hacer. Porque vamos además a tabularlo y a comenzar a entender cómo es esto. Entonces, si tenemos unos supuestos, que es una tasa de interés del 8% anual, un préstamo de 5 millones y una transacción que dura 3 años, ¿cuál es el interés? Pues lo que ya comentó su compañero, ¿cierto? Es el principal por la tasa de interés por el número de periodos. De capitalización. Es decir, el número de periodos en que se generó interés. Como el interés es anual, tengo 3 periodos de capitalización, ¿cierto? Por lo tanto, ese interés será igual al principal, 5 millones, por la tasa de interés expresada en decimales, por el número de periodos de capitalización. 3 años y el interés se capitaliza anualmente, pero tengo 3 periodos. Esto me da 1.200.000 pesos que se generan solo en intereses, ¿cierto? La pregunta pues iba un poco más allá y es ¿cuánto debo pagar al final? Listo. Tabulemos el tema. ¿Cómo lo vamos a tabular? Tengamos presente cuáles son los periodos, cuál es el principal, cuánto es el interés que se está generando y cuál es el total acumulado. En el momento cero, es cuando me prestan dinero. Me van a prestar 5 millones de pesos. ¿Se genera interés en ese momento? No, No, porque señor. no ha pasado ninguno. No. Por lo tanto, en ese momento tengo que pagar de manera acumulada solo 5 millones de pesos. Periodo 1, es decir, después de un año, ¿me volvieran a prestar dinero? ¿Aumenté el principal? No es el mismo. Igual, ¿no? No aumenta. ¿De cuánto es el interés? 400. 8%. Se generaron 400.000 pesos de interés. ¿Cómo llego a los 400.000 pesos? Pues calculando sobre el principal por un 8%, ¿cierto? En total, entonces, en este punto, debo 5.400.000. En el periodo 2, no genero principal, no me van a prestar más dinero, se generan 400.000 pesos de interés producto de lo que tengo de principal y tengo que pagar, si cerrara la transacción en este punto,
5.800.000. Y en el tercer año, igual. Entonces, fíjense que lo que había respondido su compañero está bien. Esto es el total a pagar. Fíjense que el total de intereses generados, pues es lo que ya calculé acá, ¿cierto? Y fíjense que para calcular cada uno de los intereses intermedios, todos dependen del principal. Todos salen de multiplicar el principal por la tasa pactada para el periodo. ¿Sí es claro, Sí, profe, una pregunta. señor? Más o menos, bueno, entonces si digamos en cualquier entidad, no sé, digamos en el éxito, entonces quiero una nevera, así decirlo, y también la agarro, digamos, para 12 meses, un año. Entonces, yo sé que cada mes el interés va a aumentar, ¿no? Igualmente que acá. Entonces, si yo decido pagar, digamos, al fin y al cabo, ya no la pago a los 2 meses, a los 12 meses, sino, digamos, a 6. O sea, ya no pagaría, digamos, lo que se había pactado completo. O sea, digamos, o sea, como que se reduce un poco lo del interés. Daniel, todavía no te voy a responder esa pregunta, porque implicaría adelantarme un par de semanas en conceptos y seguramente termino enredándote más. Sí vamos a llegar a responder esa pregunta. Lo que sí te puedo adelantar es que el éxito no te presta con interés simple. Te presta en función de un interés compuesto. Hoy vamos a hablar de interés compuesto. Ya vamos para allá. ¿Listo? Aunque es otro tipo de interés, o sea, no se maneja así como este. Es otro tipo de interés. Ah, Ya lo listo. vamos a ver. Ya, regáleme 5 minutos y lo tocamos. Profe, una pregunta. Señor. Digamos, si en vez del interés no fuera el 8% anual, sino mensual, ya ahí cambiaría, la multiplicación no sería por 3, sino por 36, Sí, habrían. que serían los Si el 36. ejercicio sigue siendo por 3 años, habrían 36 periodos de capitalización. ¿De acuerdo? Ah, ok. ¿Sí? Profe, y con respecto a lo que decía el compañero, digamos, siendo en este caso, no fuera, digamos, o sea, en llegado caso, la persona que pidió ese dinero prestado tuviera el dinero, digamos, a los 2 años, él cancelaría ahí los 5.400.000 o aún así tendría que cancelar los 5.800.000. Si, Sí, si mentiras. tuviera el Ya, dinero a los 2 años, si tuviera 5.800.000, podría sí, señor. agotar la deuda en el segundo año. Podría pagarla toda en el segundo año. Los 5 millones de Mm, principal más los 800.000 pesos que ya se llevan generados de interés en ese momento. Ojo, que vuelvo y les repito, que los ejercicios que vamos a hacer en esta, mientras hablamos de interés y mientras comenzamos a decantar el concepto de interés, todos los ejercicios son tipo bullet, es decir, lo que me prestan lo voy a pagar hasta el final con todos los intereses que se hayan generado. ¿Sí? Habitualmente no hacemos eso, o sea, si me prestan en el éxito un valor X, yo tengo que pagar mensualmente una cuota. Esa cuota puede ser fija o puede ser variable. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Dentro de esa cuota, dentro del valor que yo pago, una partecita se va a principal, es decir, una partecita va pagando el dinero que inicialmente me prestaron y otra partecita es lo que se genera de interés, pero no nos vamos a adelantar, ¿de acuerdo? Simplemente para que lo vayan teniendo presente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Hagamos otro ejercicio.
Este otro ejercicio, también de interés simple, está relacionado ya no con un préstamo, sino con una inversión. Supongan que ustedes van a invertir 1.000.000 de pesos en un CDT que les ofrece una tasa de interés del 3% trimestral en capitalización simple por un año. Un año. ¿Cuánto dinero van a tener al cabo de un año? 1.030.000. Ah, no, perdón. 1.120.000. 1.120.000, sí. 1.120.000. 1.120.000. Volvamos. Hagámoslo. Por más que es muy sencillo, es importante que lo volvamos a tabular y demás. ¿Cuáles son las condiciones ahora? CDT, en el cual invierto 1.000.000 de pesos a una tasa de interés pactada del 3% trimestral. Durante un año. Por lo tanto, el interés que me voy a ganar, interés ganado, es igual al principal, 1.000.000 de pesos, por la tasa de interés, 0.03, por el número de periodos de capitalización. Hay 4 trimestres en un año, por lo tanto hay 4 periodos. Esto me da 120.000. Si lo tabulo, periodos, principal, interés, total acumulado. Periodo 0, periodo 0, periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4. En el periodo 0 invierto mi dinero. No genero interés todavía, tengo exactamente lo que invertí. Periodo 1, ¿cuánto me gano de interés? ¿30.000? 30.000. 30.000. Hagan un acto de fe, eso es un 3. ¿Qué sale producto de multiplicar el 1.000.000 de pesos que invertí por un 3%? Es decir, que en ese momento ya tendría acumulado 1.030.000 pesos. Primer trimestre. Segundo trimestre, otros 30.000. Tendría acumulado 1.060.000. Tercer trimestre, otros 30.000. Tendría acumulado 1.090.000. Cuarto trimestre, otros 30.000. Tendría acumulado 1.120.000. Total de interés, 120.000. Igual a lo que habíamos calculado arriba. ¿Cuál es la tasa de interés ganada durante toda la transacción? ¿Del 12% anual?
sería 120.000 sobre 1.000.000, que fue lo que invertí, por 100. Correcto, ¿cierto? Sería un 12% anual. Anual. ¿Existen CDTs del 12% anual? Difícil, ¿no? Esto es un tema estrictamente académico. Pero ustedes ya pueden sacar los números con las tasas que encuentren en el mercado. Hablemos de interés compuesto. ¿Qué razón? Sí, todavía podemos introducir interés compuesto. Tal como su nombre lo sugiere, el interés compuesto significa que los intereses se aplican no solo sobre el saldo vigente de capital, sino que también se aplican sobre los intereses reinvertidos o que se han capitalizado dentro del instrumento de inversión o dentro del instrumento financiero que estemos analizando. En otras palabras, el interés se aplica sobre los saldos de capital y también sobre los intereses reinvertidos, es decir, los intereses que no se retiran generan más interés. El interés generado durante cada periodo de interés se calcula sobre el principal más el monto total de intereses acumulados en todos los periodos anteriores. Por lo tanto, el interés compuesto es un interés sobre interés. También refleja el efecto del valor del dinero en el tiempo sobre los intereses. El interés para un periodo ahora se calcula de la siguiente manera. Para un periodo, para cada periodo, como el principal más todos los intereses que se llevan acumulados por la tasa de interés. El cálculo de interés para un periodo cuando se aplique interés compuesto es igual al principal más todos los intereses que se han acumulado hasta ese periodo por la tasa de interés. Hagamos un ejercicio. Un ingeniero solicita a la cooperativa de crédito de la empresa Neira Valdés S.A. un préstamo de 7.500.000 con un interés anual compuesto del 6%. Calcule cuánto adeuda al final después de 3 años. Fíjense que ya no hay una ecuación para calcular. Sí la hay, pero no la hemos visto todavía. Fíjense que no hay todavía una ecuación para calcular todos los intereses, ¿cierto? Por lo tanto, nos toca recurrir a la tabulación en este momento para entender además el concepto de interés compuesto. Pasemos a la tableta nuevamente y lo hacemos. ¿Apuntaron los datos? Sí, bro. Entonces, voy a solicitar un préstamo de 7.500.000 a una tasa. ¿Me recuerdan la tasa? 6%. Del 6%. 6% anual. Y toda la transacción va a durar 3 años, ¿cierto? Al tabular, tenemos que tener presente el número de periodos,
¿Cuánto es el principal? ¿Cuánto es el interés? ¿Y cuánto tengo acumulado en total? Principal, 7,5 millones. Veo. Interés no se genera, total acumulado 7,5 millones. Me tocó aprender a hacer los números nuevamente aquí con el tema de la tableta. ¿Cuánto se genera de interés en el primer periodo? 450.000. 150.000. Que hasta este momento, como no se han generado intereses intermedios, ¿cierto? Pues sale de multiplicar el principal por el 6%. En ese momento tenemos un total acumulado de 7 millones 7,950,000. ¿Cuánto es el interés del segundo periodo? 477.000. 477,000. Que sale de multiplicar el principal más todos los intereses que ya están acumulados por el 6%, ¿cierto? ¿Cuánto se tiene acumulado en el segundo año? 8.427.000. ¿Cuánto se genera de interés en el tercer periodo? 505.620. 500, otra vez. 505.620. 5.620. ¿Cuánto tenemos en total acumulado? 8.932.620. Fíjense que este segundo valor también sale a multiplicar por el 6%. Todo lo que lleva acumulado a la fecha. ¿Cuántos fueron los intereses totales? Sería 1.432.620. ¿400 qué dijiste? 432.000. Ya, es que tenía un valor diferente y pensé que me había quedado algo mal. ¿Están todos los valores correctos en la tableta? Sí. Sí, bro. Sí. ¿Cuál es la tasa efectiva de la transacción? Mejor me adelanté. Voy a decirlo de una forma diferente. ¿Cuál es la tasa total
19.1%. de la transacción. Sería 1.432.620 sobre el principal 7.500.000. Sería el 19,10%. 10%. ¿En cuánto tiempo? 3 años, ¿no? 3 años. En 3 años. Ojo que el periodo de tiempo es importante. El periodo de interés es importante. Esta transacción tiene una tasa efectiva a los 3 años del 19,10%. Ya vamos a hablar más adelante de tasas efectivas, pero quería que se dieran cuenta que independientemente de todo, para calcular la tasa de interés, pues nos vamos a la ecuación básica, a la que ya vimos al principio de la clase. Entonces, para los que tenían ciertas dudas y las preguntas relacionadas con el éxito, aquí ya tienen una primera aproximación. O sea, primero, no funcionan los préstamos en el éxito y en cualquier otra entidad financiera, no funcionan con interés simple, funcionan con interés compuesto. Es decir, los intereses que van permaneciendo en la transacción siguen generando más interés en función de las tasas pactadas para el instrumento de préstamo. Profe, entonces, ¿en qué entidad podemos encontrar un interés simple? ¿Otra vez? ¿Me entendí? ¿En qué negocio, qué entidad podemos encontrar un interés simple? Muy buena pregunta. Eso lo van a responder ustedes. Muy bien. ¿Cómo? Entonces, vamos a dejar por hoy hasta acá, pero no sin antes comentarles que en Moodle pues ya van a encontrar cosas, ¿cierto? Ya les voy a mostrar. Les queda exactamente un foro para esa pregunta que acabas de hacer. ¿En qué se usa interés simple? ¿Cuándo se usa interés simple? Entonces, fíjense que la clase pasada la tienen aquí donde dicen conceptos básicos. En la clase de conceptos básicos, pues tienen la presentación, en donde ahí está todo el tema de costo de oportunidad, tasa mínima atractiva, rentabilidad y todo lo que comenzamos a hablar hoy. Tienen el video de la clase pasada ya cargado y ahí ya tienen un foro relacionado con los actores de la economía. O sea, les planteo un artículo, ustedes van a leer el artículo, ¿cierto? Y en función de lo que dice el artículo, pues van a opinar en el foro. ¿Quién es Elon Musk? Y cómo está actuando, si les parece que está actuando como un especulador o no. Y en el apartado de interés, en la pestaña de interés, va a quedar cargada, ya tienen cargada la presentación de hoy, va a quedar cargado el video de la clase, este no es, y tienen otro foro, en donde les pregunto, ¿en qué casos se usa interés simple? Justamente la duda que tiene José Antonio. Se las dejo para que ustedes lo investiguen. ¿Cuándo se usa interés simple? En el día a día, en la realidad. ¿En qué instrumentos financieros? ¿En qué ejemplos? ¿Sí? Por gota a gota. Quizás. Por favor, averígüenlo. Gracias a todos por la asistencia. Nos vemos el próximo, si no hay alguna duda adicional. Por acá Nairon dice, utilizo interés simple cuando le presto a un amigo. Sí, normalmente suele ocurrir que nosotros sí calculamos con interés simple, pero no necesariamente debería ser así. Podría prestarle a un amigo basado en interés compuesto. Porque al fin y al cabo, los intereses son dinero y el dinero tiene valor en el tiempo. Esa es la razón de ser de que se preste sobre interés compuesto. ¿Sí?
Pero sí hay momentos en que se usa interés simple, por supuesto. Nos vemos el próximo lunes. Todavía no es festivo, ¿cierto? No. No, nada. El 16 sí es festivo. Bueno. Gracias a todos. Hasta luego, Hasta luego, profe. Luego, ¿Alguna profe. duda Hasta adicional? luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.